Gloria a Dios. Lo bueno de ese himno es que le agrada al ángel del Señor. Amén. Es uno de los únicos que hemos oído al profeta decir: le agrada al ángel del Señor. Es un gozo estar con ustedes aquí en Penco en esta noche, un lugar donde siempre deseaba venir, pero para Dios hay un tiempo para todas las cosas. Amén. Y damos gracias a mi hermano Belisario, hermano Flores, hermano Álvarez. Nos llevaron por ahí un poco de descanso. Vimos mucha agua, vimos lo bonito de una parte de lo bonito de Chile, y es un privilegio estar con ustedes esta noche. Vamos a abrir la Biblia en esta noche en 1 Corintios capítulo 4. Nos agrada ver a algunos de nuestros amigos y hermanos que hemos visto en otras partes de Chile, y a ver si ellos no se enfadan en oír lo mismo, pero quizás saquen algún otro jugo que no sacaron el otro día. En esta noche vamos a dar un testimonio de un verdadero profeta y cómo fue nuestra experiencia conociéndolo, porque para predicar aquí tiene muchos, y se ve por la congregación y por los cantos que tienen buena predicación, pero nadie tiene el testimonio que tengo yo. En 1 Corintios capítulo 4, del 15 al 17, dice la palabra: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y también en el libro de Job capítulo 16, allá por la mitad de la Biblia, Job capítulo 16 y el versículo 19, la palabra dice: mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Y una más en Hechos capítulo 1, el verso 8. Hechos capítulo 1 y el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Penco. Amén. Y más abajo todavía. Oremos. Padre celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar en este lindo lugar con este pueblo que tú has comprado con tu sangre. Gracias, Padre, que nos has dado el privilegio de venir hasta acá y compartir un poco de lo que has hecho con nosotros, tu gracia para con tu siervo. Y Señor, solo tú sabes que yo siempre tenía el deseo de venir aquí, conocer este pueblo, y ahora lo has concedido. Y esperamos que estas palabras sean de ayuda para alguien, y que podamos, cuando nos vayamos aquí, pueda ser como los caminantes de Emaús. No ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros. Háblanos hoy y cierra mi boca cualquier cosa que no convenga. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, para dar un testimonio tendremos que comenzar desde el principio. Mis padres eran misioneros bautistas. Éramos de los buenos, porque hay bautistas buenos, medianos y malos, pero nosotros calificamos por los buenos porque creíamos lo que la Biblia decía, lo que la Biblia dice, pero nos faltaba una buena porción. Entonces no teníamos que votar muchas cosas, sino simplemente creer lo demás. Entonces, por la gracia de Dios, yo nací en la capital de México, en el DF. Soy más mexicano que las tunas. Y nací allá el día 26 de agosto de 1945. Lejos. Hay unos cuantos aquí que me ganan, pero
sigo siendo uno de los más ancianos. Entonces, viviendo en México, mis padres, ¿verdad?, siendo misioneros bautistas, se movían de un lado para otro, y cuando llegó el tiempo de la primaria, me inscribieron en la escuela en español con los demás niños mexicanos. Pero como yo era el único blanco, entonces ellos nunca habían visto algo como yo. Entonces uno de ellos, con su lápiz bien afilada, me metió el lápiz al brazo para ver si yo sangraba. Y cuando vio que yo tenía sangre roja como él, entonces ya éramos amigos. Total que son las cosas de la vida, pero pasé toda la primaria en la escuela en el castellano. Ahora, mi madre era muy buena para la disciplina y tuvo que ser así porque yo era el primero de 10. Y entonces ya tuvo que, ¿verdad?, una vara, pero a mí me tocó la vara, los de abajo casi nada. Ustedes saben cómo son, ¿verdad? Entonces, en la casa nos decía, mira, ustedes aquí adentro van a hablar el inglés y afuera el español. Eso era ella no sabiendo, para que después, cuando era tiempo de hacer algo, ¿verdad?, correcto con el idioma, no estarían mezcladas. Y por eso Dios ya venía preparando eso desde allá, ¿verdad? Entonces, cuando terminé la primaria, mis padres querían que yo fuera a Estados Unidos para los otros 6 años que faltaba para terminar la secundaria. Por fin terminé en Tucson, Arizona, donde vivía mi abuelo, porque mi madre era de Tucson. Ella vivió ahí, o sea, nació ahí y ahí también murió. Entonces, Tucson es algo muy conocido para mí, para mi familia. Pero cuando yo estaba ahí viviendo con mi abuelo, entonces yo estaba en la secundaria y como ustedes, que veo aquí hay muchas jovencitas y muchos jóvenes, y ojalá que estas palabras sirvan de ayuda para que no se vayan a extraviar por ahí, que les sirva como faro para saber que Dios tiene interés en cada persona. Individualmente, cuando usted menos piensa que Él está pensando en usted, Él está pensando en usted. Entonces en la escuela yo estaba formando amistades, pero quedé marcado como un pájaro raro porque no iba a las fiestas, no tomaba, no fumaba como los demás. Entonces, siendo el caso, ya me tenían por ahí un poco raro, pero un día una de las amigas me dice, mira, yo tengo una vecina nueva y sé que te va a gustar, esa es la mujer para ti. Bueno, ya que me conoces tan perfectamente, ¿verdad? Y le pregunté, bueno, ¿y dónde está? No, ya está subiendo al transporte. Entonces al otro día fue cuando pude conocer a Rebeca. Y como ustedes varones, ¿verdad?, cuando por fin llegan a donde está la mujer de toda la vida, ¿dónde has estado? Yo buscándote por todos lados. Pero tienen que entender que para ese tiempo yo nunca había oído el nombre de Branham. Eso nunca había pasado por mí, ¿verdad? Porque nosotros éramos bautistas y los pentecostales eran aquellos allá, son pájaros raros, y no teníamos comunicación con ellos. Entonces para mí ir a conocer a William Branham no significaba nada. Simplemente era el padre de la niña y más nada. Entonces cuando fui a conocer a este señor Branham, estaba en el patio de la casa atrás, era tiempo de calor, no tenía camisa y estaba ahí arreglando las matas y de repente aparezco yo. Ahora, yo no me escandalicé porque ahí medio mundo anda sin camisa, no es gran cosa, no es como acá donde hace mucho frío. Y hablamos un rato y yo, pues claro, vine para pedir permiso para estar un rato con su hija. Y él, yo no sabía que era profeta, pero él me estaba mirando todo el archivo, ¿verdad? Entre más hablábamos, más miraba. Y entonces me dio permiso. Eso fue creo que fue en marzo del 63. Y ahora él tenía el problema porque él tenía que explicarle a los demás cómo era que su hija andaba con un bautista que acababa de llegar, ni siquiera estaba bautizado correctamente, era uno que vino de la nada y aquí había otros cuantos que estaban esperando su turno, ¿verdad?
pero eran muy cobardes para pedir permiso. A la vez, el profeta después, yo supe, ¿verdad? Después que él no les iba a permitir porque ya sabía la vida de ellos. Total, que cuando la familia Branham vivía en Jeffersonville, ya habían vivido ahí muchos años. Y en esa casa habían vivido desde el 48, y entonces en el 63 es cuando, en el 62, era cuando llegaron los ingenieros por ahí y metieron las cositas ahí al lado del camino para ampliar la calle. Y cuando el profeta vio que metieron esas cosas, dice, como que hay algo por ahí en mi libro de visiones, porque tenía un librito, como una agenda, donde apuntaba las cosas. Bueno, se fue y buscó por ahí, aquí está. Cuando eso ocurra, coge las cosas, vete al oeste. Bueno, ahí no había nada que preguntar ni decidir, hizo él conforme a la visión. Pero como habían vivido en esa casa tantos años, y los niños estaban en la misma escuela, tenían las mismas amistades, la misma iglesia, y él para entonces ya había pagado como 10 años para que Rebeca aprendiera a tocar el piano. Entonces cuando se van, solamente la maleta con la ropa se van. Entonces llegan a Tucson, que es lejos, es como, bueno, en kilómetros serían como 3,000 kilómetros, algo así. Un ambiente muy distinto, puro desierto, no hay árboles como en Jeffersonville, no hay iglesia, no hay las amistades, no había los hermanos, las hermanas, etcétera, y no había piano. Y cada día cuando ella regresaba de la escuela, ya en su casa, tocaba el piano. Ahora, ustedes que no saben cantar, que serán muy pocos, porque yo estaba escuchando allá y parece que todos saben cantar, pero esos cantos que están aquí cantando los jóvenes y las señoritas, eso requiere mucho ensayo. Eso no es algo que cae así automáticamente. Entonces Rebeca estaba siempre tocando el piano, pero cuando llega a Tucson no hay piano, ¿entienden? Entonces ella a los pocos días descubrió una amiga que vivía en la esquina, cuya madre era maestra de piano y tenía un gran piano de cola. Bueno, entonces cada rato libre allá estaba tocando el piano. Y esa era la señorita, la muchacha que nos presentó. Ella era amiga que me dijo eso. Bueno, entonces un día el hermano Branham, esto antes que yo los conociera, él estaba recogiendo la familia para salir a cenar un cierto día y mete la familia al carro y se da cuenta que aquí como que está faltando algo. ¿Y Rebeca dónde está? Está en la esquina tocando el piano, ahí la recogemos de pasada. Bueno, entonces pasando por ahí, él se baja del carro y va y le toca la puerta, pero está escuchando el piano y él puede ver, ahí están tocando, pero ya no son himnos. Esta familia es una familia inconversa, y cuando él escucha esa música, tú sabes que no era tan religiosa, casi le parte el alma. Mi hijita tocando piano, yo pagando tanto y ahora está tocando esto, ¿qué pasa? Bueno, ella se aparece a la puerta y él no la regaña, no se quita el cinturón, nada de eso. Era un caballero. Y por eso leímos acá en Corintios, que conozcan sus maneras, su modo de ser, ¿verdad? Entonces él dice, es tiempo de irnos. Muy bien, se fueron. Él no le dice nada, pero ella sabe que algo anda mal. Y tuvieron sus palabras en la casa, pero ya después, en el año 64, ya un año después, él está relatando esta cosa por el púlpito y dice que, verdad, él pinta todo el cuadro como ella estaba ya como para irse al mundo, y que la entregaron al Señor, que ya quitamos las manos, Señor, tú obra en ella. Y dice, y luego apareció Jorge, él es cristiano, y se acabó el problema. Bueno, eso no lo digo para alguna palmadita, él lo dice, y entonces ¿qué hago yo? Yo la estaba llevando a la iglesia bautista. Cada domingo pasaba yo en mi camioneta así usadita, pero limpia, usted sabe, y la estaba llevando a la iglesia bautista. Él en veces iba con nosotros. Ahora, él no fue a la iglesia bautista con nosotros para buscar la falla, mira, eso no es así. No, él fue y dijo amén a la palabra. ¿Cuántos eran bautistas? A ver. Bueno,
unos cuantos valientes. Entonces, todos hemos salido de algún gallinero, ¿verdad? Muy pocos nacieron en el mensaje, pero nos ha entrado un espíritu de perfección, que estamos acá vestidos, ¿verdad?, con nuestros colores y toda la cosa, y lanzamos piedras al gallinero, a ver si pegamos una gallina sin vergüenza por ahí. Pero eso no es, quizás sea otra águila por ahí. ¿Ven? Entonces cuidado. Entonces él iba con nosotros, y una de esas veces él salió a la calle porque estaba estudiando, y salió a despedirse, y vio que yo estaba en la camioneta y tenía, o sea, yo iba manejando, iba Rebeca, iba mi hermana, y atrás en el descubierto iban mis hermanitos, porque como soy el primero de 10, ya eran varios atrás. Y él dice: oye, pero qué grupo de predicadores tan finos tienes aquí. Vale, yo no vi ningún predicador, ¿verdad? Yo vi chamaquitos que siempre molestaban, pero él, siendo profeta, él podía ver allá lejos. Hoy, ya van varios años, uno es predicador en Quito, Ecuador, aquí, otros dos están en México y el otro está en Estados Unidos, predicando con una buena obra, bautistas. Ellos conocen lo que es el mensaje, pero solo Dios sabe cuál día van a tomar el paso. Amén. Entonces, en la primera reunión que fui, porque ya conociéndolo, entonces ya hablamos un poco, él no me dio todo el mensaje de un solo golpe. Él no dice: tú tienes que creer aquí en Malaquías o para afuera. No, nada de eso. Era un hombre sencillo, ¿verdad? Y él vio que había algo aquí, que yo no la estaba engañando a Rebeca, yo la estaba llevando a la iglesia bautista, estábamos en el colegio juntos, y por fin graduamos en mayo del 64. Pero entre tanto, él predicó en Tucson, creo fue en junio, no sé qué, del 63, y yo fui, ¿verdad?, a investigar, pues, a ver qué es esto. Bueno, una vez viendo eso, ahí estuve escuchando cosas que nunca había oído antes, que profeta, que sobrenatural, que visiones, que ángeles, todo eso, aunque está en la Biblia, uno no escucha eso en la iglesia bautista. Y entonces, estando ya en la tarde en la casa, ya de noche, estuve en oración allá afuera, porque era buen clima, y recuerdo, ¿verdad?, de haber dicho: oh Dios, o esto eres tú, o es el engaño más grande que ha caído a la tierra, ¿verdad? Porque era tremendo, era muy distinto. Y al tiempo me fue revelando que era él. No era engaño, era la pura palabra. Y es que mis padres me habían entrenado en la Biblia, me habían enseñado, yo había leído la Biblia. Claro, no lo entendía todo, pero lo había leído. Y entonces me enseñaron a orar, me enseñaron a respetar las escrituras, y en todo eso yo conocía al Señor Jesucristo ya de antemano. Entonces, cuando me veo con este siervo de Dios, veo que él vive lo que habla. Él vivía la Biblia, y los de la bautista simplemente lo hablaban, pero no lo estaban viviendo. Y eso es lo que me llamó la atención. A mí no me llamó la atención lo sobrenatural, ni los milagros, ni nada de eso, aunque eran maravillosos al verlos, pero lo que yo vi fue la continuación del Espíritu de Dios que había en la Biblia, ahora lo estaba viendo en una persona. ¿Ven? Y una de las cosas que a él, que era muy importante para el profeta, él nunca colocaba nada sobre la Biblia. La Biblia es Dios en forma escrita. Amén. Y entonces nada iba sobre la Biblia siempre iba arriba, y menos el polvo, porque siempre lo estaba usando. El que tiene polvo es que no lo está usando, y algunos no tienen polvo porque tienen la comiquita encima de la Biblia o cualquier cosa. Él no permitía sus libros arriba de la Biblia. Amén. Bueno, entonces yo iba pues aprendiendo muchas cosas, claro, porque todo esto era nuevo, aunque yo conocía la Biblia y conocía al Señor, pero esto era algo nuevo, era una página nueva que estaba abriendo, y estaba viendo yo que hay una continuación. Jesucristo verdaderamente es el mismo hoy, como fue ayer, como siempre será. Y una de las cosas que recuerdo que se aprendía allá en un tiempo muy temprano, era
de que Rebeca tenía una buena memoria para las cosas de allá lejos. Cuando ella tenía 3 años y medio, imagínense, 13 años y medio, recordaba cosas que habían ocurrido. Ahora, aquí, ¿verdad? En el culto, los que son pastores, raramente su familia se sienta con ellos, porque ellos siempre están en el púlpito. Entonces las niñas les gusta sentarse con su papi cuando se puede. Pero uno que es pastor raramente tiene ese privilegio. Entonces Rebeca se fijó muy temprano en la vida que las otras niñas tenían su papi con quien sentarse, pero ella nunca se sentaba con su papá. Y eso como que le molestaba. Entonces, estando ellos en la reunión de Houston, Texas, en el año 50, ella con 13 años y medio, es la ocasión cuando él estaba ahí por 10 noches seguidos. Y la última noche es cuando se armó el debate de que si la sanidad divina era de la Biblia o era una cosa inventada de los pentecostales. Y se armó la cosa, y ustedes ya han leído todo eso. Pero al final, el hermano Bosworth, que estaba dirigiendo el culto, dijo: creo que el hermano Branham está en el auditorio. Ahora, no era como esto, eran 30,000 personas, estaba lleno. Y él estaba por allá en la galería, muy alto. Y dice: y si él desea, puede venir a despedir la congregación. Bueno, hasta ahí Rebeca está sentado en la rodilla de su padre, viendo todo eso, y encantada porque por fin, primera vez, está sentada con su papi en el culto. Por eso se le quedó grabado. Entonces, cuando él se para bajar, ella siempre decía que podía ver las suelas de los zapatos mientras él iba bajando. ¿Se acuerda de ver eso? Porque ella ahora estaba con mamá. Bueno, él dice en la cinta, cuando él describe esa ocasión, dice que 500 diáconos le abrieron camino para llegar al púlpito, ¿verdad? Ustedes lo han oído. Entonces, cuando ella oye eso años después en la cinta, le pregunta a la mamá: mira, mamá, tú estabas ahí también, ¿tú te acuerdas? Pero tú viste 500 diáconos, yo no los vi. Y la mamá dice: hija, no eran diáconos, eran ángeles. Él estaba en la otra dimensión. ¿Ven? Este varón vivía más de la mitad de su tiempo en la otra dimensión, la cual yo le he puesto nombre dimensión profética. ¿Ven? Porque profetas hablan de la eternidad. Para ellos no hay pasado ni mañana, todo es tiempo presente. Por eso él a veces podía decir: el otro día sucedió tal cosa, y eran 5 años. ¿Ve? Entonces el tiempo no importaba, porque todo era tiempo presente. Bueno, entonces cuando él bajó a la plataforma, es que de repente se tomó la fotografía, ¿verdad? Yo he hablado con el fotógrafo, él partió hace como 2 años. Él nunca se dio cuenta de la importancia de la fotografía, ¿verdad? Pero era que Dios se quería manifestar en este tiempo. Ahora, como unos 3 años después, él estaba en un culto en Arizona, en el año 54, y está hablando con una dama en la línea de oración. Ella traía una foto que había comprado afuera y pasaba ahora por la línea. Y él dice: veo que usted tiene una de las fotografías. Dice: deseo hablar con usted por un momento. Y dice: hablemos respecto a la foto. Dice: esa columna de fuego que usted ve ahí en la foto, hace un tiempo atrás hubo un gran milagro al respecto. Dice: este es el testimonio de la dama que me la escribió. Dice: una dama colocó la foto en un marco y tenía el marco en la mesita junto a la mesa, junto a la cama en el hospital. Ella está muy enferma y los médicos la desahuciaron: te va a morir, prepárese, etcétera. Y entonces dice, ella tenía eso junto a su camita, y ella dice que esa columna de fuego salió de la fotografía y posó sobre ella. 2 días después fue despedida del hospital, se fue a la casa sana. Amén. Dice: ella simplemente lo miró y creyó. Y nosotros sabemos que mirarlo de cualquier otra manera sería idolatría. Amén. Ahora sean sinceros, ¿cuántos han venido de la iglesia católica? Muy pocos. Valientes. Nadie está mirando, no estamos tomando nota aquí.
Bueno, entonces ustedes que salieron, bien saben lo que es esto, ¿verdad? Esto lo tiene ahí enfrente. Él dice, mirar la foto de cualquier otra manera sería idolatría. No haríamos eso. No es la fotografía, es más bien lo que representa. Amén. Entonces, es de mucha importancia, pero hay que mirarlo correctamente y creer. Más nada. Bueno, entonces, en el año 1963, ya al final, en diciembre, como ustedes han leído, lo han oído en la cinta, yo estaba de visita en Jeffersonville. Fui para verla, pues se me fue por unos 15 días y ya no aguantaba. Entonces alguien me dio ¿cómo se llama? El cola que le decimos en México. Me llevaron. Total, aparecí por unos pocos días y estando ahí, primera vez estoy en el Tabernáculo Branham y quedé muy impactado, vi todo eso. Y entonces después del culto de la mañana fuimos a la casa, estamos comiendo, etcétera, y entre cultos él me dice, mira Jorge, yo sé que tú diriges la música allá en la iglesia bautista y deseo que cantes esta noche. Que yo cante en el Tabernáculo Branham. Dije, ¿qué voy a cantar yo aquí? Dice, bueno, esta noche vamos a tener una línea de oración, se va a orar por los enfermos. Sería bueno que si cantaras Llegó Jesús. Dije, bueno, yo nunca he oído ese himno. Pero él quería que se cantara. Y Rebeca tampoco conocía el himno, pero lo aprendimos y lo cantamos esa noche y él quedó muy contento en eso. Pero no lo voy a cantar esta noche porque ustedes ya me ganaron en el canto. Eso fue 40 y pico de años atrás y no soy el de antes. Pero ojalá que Dios me permita estar cerca en el cielo cuando ustedes canten, porque está lindo. Entonces, como dije, graduamos de la secundaria en mayo del 64, que era un día de mucho orgullo para el profeta, porque por primera vez alguien de los Branham se ha graduado de la secundaria. Ni él, ni su esposa, nadie, es la única. Y fue de mucho orgullo para él. Ahora, para ese tiempo mis padres ya se dieron cuenta que yo estaba, ¿verdad?, ladeándome. Y ellos siendo bautistas y siendo de los como diríamos, de los eruditos en esos tiempos, tenían planes que su primer hijo, su primogénito, iba a ir ¿cómo se llama?, la escuela de ellos, el seminario, prepararse, y bueno, toda esa cosa. Pero como yo me estaba alejando poco a poco de la iglesia bautista, ellos ya no hallaban qué hacer. Decían, bueno, ¿dónde erramos? ¿Dónde erramos, Señor? Queríamos que fuera, y bueno, no les pareció. Pero no se opusieron porque vieron que era una vida, ¿verdad?, no era una vida de la calle, que siempre estábamos viviendo bien. Pero pasó el tiempo, llegamos por ejemplo, a mayo del 65 y yo era muy, no sé qué palabra, o sea, muy, me faltaba mucho, digamos, era un joven muy astuto. Y yo fui a hablar con el hermano Branham tocante a matrimonio. Yo ni siquiera estaba bautizado correctamente, era un nuevo, por decirlo, y tenía 19 años. Y fui y hablé con él y hablamos, o sea, yo escuchaba mientras él hablaba, porque él como que sabía que algo venía. Entonces puso a dar la vuelta al mundo, y que por acá en África y por allá, y bueno, los cultos y las cosas. Y bueno, después de como hora y media dije, mire hermano Branham, esto es maravilloso, pero yo he venido con un fin. Dije, mire, usted sabe, yo amo a su hija, yo he venido para pedirle la bendición porque deseamos casarnos. Y cambió todo. Se me pone a mirar así bien, así, muy angostito, y dice, mira Jorge, les doy permiso para que le des el anillo de compromiso, pero ni piensen en matrimonio hasta que ambos tengan el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, algo es algo, ¿verdad? No salí perdiendo todo. Y en esos tiempos, pues, no es que me
O sea, él me hubiera puesto la mano de repente. No, no, él, allá, a ver cómo lo hagas tú, ¿verdad? En esos tiempos, como digo, estaban ellos viviendo en Tucson, yo también, ya habíamos graduado de la secundaria, y un día iba yo en mi carro, él iba de pasajero, no sé dónde andamos, pero estábamos pasando por la calle, y me dice, mira Jorge, si algún día el Señor, o no, dice, si logras algún día viajar a Israel, tu Biblia se convertirá en un libro completamente nuevo. Ahora, yo nunca había viajado en avión, Israel no lo tenía yo en la mente para nada, pero él me dice esas cosas. Años después se cumplió. Yo fui, efectivamente, es una Biblia completamente nueva, porque uno ya, cuando uno lee de esas cosas, ahí estuve, yo pisé esa tierra, ¿verdad? Y ahora que vamos con el hermano Álvarez, el hermano Flores, el 1 de noviembre vamos a ir, y ya será el viaje número 18. Y es como la primera vez, conociendo, llevando gente para que vean. Bueno, pasamos a julio del 65. Yo estaba otra vez en Jeffersonville de visita, unos 15 días, y en ese tiempo él me dijo, mira, parece que vas a estar unos días aquí de visita. Si tienes alguna pregunta, apúntalo y después hablamos. ¿Qué pregunta? Yo ni conocía las preguntas, mucho menos las respuestas. Ahora sí tengo un poco de pregunta, pero allá no tenía ninguna pregunta. Estaba yo ahí, ¿verdad?, viendo todo. Y en esos tiempos él predicó los ungidos de los últimos días. Yo estaba así a escasamente 3 metros viéndolo predicar eso, y me pasó, ¿verdad? No capté la importancia de todo eso. El día 1 de agosto predicó Dios de esta edad perversa, y en ese mensaje toca de que el hermano Galdona estaba sentado en la congregación, y él le dice, ¿y tú has sido bautizado en el nombre en bautismo cristiano? Bueno, el hermano Galdona no supo qué decir, o sea, lo dijo así de paso en el mensaje. Y esa tarde el hermano Galdona, yo no lo conocía, esto lo vine a aprender después, pero él estaba ahí, y también estaba el hermano Green, y él le pregunta al hermano Green, ¿qué quiso decir el varón con eso de bautismo cristiano? Entonces él se lo explicó, y el hermano Galdona dijo, pídale él que me bautice. Entonces el hermano Green le llama al hermano Branham, le cuenta la cosa, y el hermano Branham dice, no, bautízalo tú y luego lleva el mensaje a donde él vive. Y así es que comenzó todo esto que conocemos, el mensaje en el español. Amén. Esa noche predicó eventos aclarados por la profecía, y yo no sabiendo todo eso del hermano Galdona, sino años después, pero yo le pregunté esa noche, ¿usted me podría bautizar? Sí, con todo gusto. Entonces el otro día, lunes, día 2 de agosto, fuimos a la iglesia y él me bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y resulta que fui el último, ya no bautizó a nadie más después de eso. Bueno, pasa el tiempo y eso fue en agosto. Luego en septiembre, ahora ustedes han oído del hermano Green, ¿verdad? Bueno, el hermano Green es un hombre muy grande, enorme, y es del estado de Texas, y no sé quiénes son los de acá de este país que hablan mucho, pero allá los de Texas son los que hablan mucho. Nunca se les acaba la baba. Entonces él hablaba mucho, y su mamá era una que era costurera. Entonces ella había preparado las cortinas para la casa nueva en Tucson del profeta, y él estaba en Tucson con eso de las cortinas. Y también en ese tiempo no me han dicho nada, o sea, yo era como el hombre invisible, ¿verdad? Pero él le ha dicho al hermano Branham, le dice al hermano Green, mira, dice, parece que este joven va a ser mi yerno, llévatelo y ora por él allá por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces cuando el hermano Green viene conmigo, él no me dice por qué, él simplemente dice, ¿quieres ir de visita a mi casa? Claro, porque como él hablaba mucho, yo creía que era un hombre muy rico y que tenía una gran casa y todo eso. Bueno, vamos pues. Llegamos, que va, vivía en una choza, no tenía nada, carro usado, bueno, y una iglesita ahí de palos. Entonces estuve ahí y yo no sabía por qué, pero de visita.
En eso llega otro hermano de ahí cerca, donde no había teléfono, pero vino a la casa del hermano Green para pedir, para usar el teléfono, para llamar al hermano Branham, para que orase por él. Bueno, ese día que llamaron, el hermano Branham ya no estaba en casa, pero prometieron que él los iba a llamar cuando volviese esa tarde. Entonces todo el día están ahí esperando junto al teléfono. Yo estoy ahí en mi cuarto leyendo la Biblia y de repente siento que, bueno, ahí están dos varones de Dios, voy a ir con él y oramos juntos. Bueno, ellos esperando que yo dijera algo, porque yo no sabía como por qué estaba ahí. Y en eso pasamos a una sala de niños ahí y estamos orando. Ahora no me están pegando, no me están diciendo nada, simplemente son tres varones orando. Amén. Entonces, mientras oramos, yo sentí en mí como que cuando hay un cielo nublado y de repente se abre un poco y viene un rayo de luz. Eso es lo que yo sentí en mí, como un calor, ¿verdad? Y de repente suena el teléfono. Entonces el hermano Green se despide y va, porque ya habíamos terminado, estamos terminando. Él va y responde el teléfono. Y era el hermano Branham llamando para el otro hermano. Pero dice, pero primero deja hablar con Jorge. Bueno, yo me presento y lo saludo y me dice, mira Jorge, quiero ser el primero en felicitarte en haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso fue como a fines de septiembre. Al otro día me llega la carta, o sea, me llama mi madre, también de Tucson. Mira hijo, ya vente, porque tengo aquí carta del presidente que desean que tú estés en el ejército, porque no era voluntario en aquel tiempo. Bueno, tuve que regresar. Ahora la vida va cambiando rápido, ¿verdad? De ahí haciendo nada, de repente ya el Señor me ha dado el Espíritu Santo. Ahora quieren que esté en el ejército. Y bueno, entonces yo en lo que es la primera semana de octubre del 65, me inscribieron en el ejército por 2 años. Bueno, ahí estoy. Y en lo que era noviembre del 65, el profeta estaba predicando en Shreveport, Luisiana, una serie de cultos, cuando la paloma blanca y esos. Y como yo estaba cerca, donde estaba la base del ejército, Rebeca vino por mí. Yo estuve en unos 2 o 3 de esos cultos, y en ese tiempo yo no sabía a dónde me iban a enviar ya después del entrenamiento, y porque había algunos lugares difíciles, ¿verdad? Y entonces hablando con él me dice, no tengas temor, los pasos de los justos son dirigidos del Señor. Bueno, con eso ya descansé. Bueno, entonces llegamos a diciembre. Yo estaba en casa por la vacación ¿cómo se llama?, de la Navidad, y el plan era de que la familia Branham iba a ir a Jeffersonville, predicar y volver, pero mientras estaban fuera dejaron a Rebeca en casa en Tucson para mover las cosas del apartamento a la casa nueva que ya estaba terminada. Por eso le han dejado. Entonces el día 17 de diciembre yo voy a la casa para despedirme de él, porque cuando él viajaba él salía a las 4 de la mañana. Entonces no hay como despedirse uno, ¿verdad? Uno está dormido. Pero ellos salían temprano. Entonces fui esa noche del 17 para despedirme. Y cuando el hermano Branham viajaba solo o con su hijo, viajaba en ropa más campestre, ¿verdad? En botas y pantalón de mezclilla, una camisa más usada. Pero cuando viajaba con la familia, con las mujeres, entonces ya se vestía mejor. Bueno, entonces cuando llego a la casa y voy a la habitación para despedirme, veo que en la mesa, o digo en la silla ahí junto a la puerta, está su ropa para el día siguiente, para el viaje. Y le pregunto, epa, ¿y esta ropa? Porque era ropa que no acostumbraba con familia. Y le pregunté, y dice, bueno, es que uno nunca sabe cuándo va a tener problemas con el auto. Bueno, pero yo ya sabía que este hombre nunca tiene problemas con el auto, porque su auto siempre está en perfectas condiciones, los vidrios limpios, todo bien pulido. Cuando él cambiaba de uno por el otro, casi no se distinguía cuál era el nuevo. Entonces eso se me quedó grabado, ¿verdad? Dije, aquí hay algo, pero
no le podía poner el dedo. Pero a las 24 horas él ya estaba en el hospital, peleando por la vida. Bueno, no había escasez de oración, no había escasez de fe, pero Dios tenía otro plan. Amén. Y entonces cuando el Señor se lo ha llevado, eso fue el 24 de diciembre del 65, y ahí fue cuando los que estábamos presentes comenzamos a escuchar lo que él había dicho. Porque cuando él estaba vivo, uno está viendo lo sobrenatural, está viendo, pero ya cuando se ha ido, entonces ya se pone a escuchar. Mira lo que dijo, pues aquí dijo. Y bueno, entonces fue cuando comenzaron a desenvolverse las cosas. Pero Dios, siendo Dios, Él no nos pide permiso para nada. Él hace conforme su plan. Entonces por fin nos casamos en marzo del 66, el 30 de marzo del 66. Y el que ofició fue el hermano Collins, que todavía vive, es un ministro asociado del tabernáculo. Fue una boda muy sencilla en la casa, con la familia, ¿verdad? Porque a los 15 días me estaban despachando allá hasta Vietnam, un año entero. Eso fue prueba de fuego. Pero el Señor me mantuvo firme y volví sanito. Bueno, en octubre del 67 yo salí del ejército, y entonces fue cuando comenzamos las traducciones, y poco a poco hemos venido. Y algunos de los críticos, porque sí, yo tengo varios críticos, muchos de ellos conocen un solo idioma, es el problema. ¿Por qué no tenéis más en español? Siempre con ese látigo encima. Bueno, es que como ellos no conocen, no saben lo que es traducir. Y yo siempre he sentido que es mejor tener unos pocos mensajes bien hechos que muchos no bien traducidos. Por ejemplo, ustedes, hermanas, que son de las mejores cocineras en Penco, si usted hace una comida rápida y el pollo no se ha cocinado bien y el arroz está en la mitad del cocinar, bueno, ahí tiene familia, me tengo que ir. Y usted se va y ellos están comiendo eso. ¿Esto qué es? Este arroz, este pollo, no, ni se puede masticar. Bueno, para la otra ya le van a, no, mejor vamos a la calle. Entonces, esto de cocinar también se trata del mensaje. Cuando estamos preparando un mensaje nuevo, queremos que esté bien hecho, que se entienda y que esté bien dicho, para que lo entiendan desde Chile hasta España, hasta Estados Unidos, porque estas cintas, estos libros entran a 32 idiomas, a 32 países. Entonces es importante que se entienda. Y además Dios solamente los va a pedir razón a ustedes por lo que tienen en su idioma. A nosotros nos va a pedir razón de todo. ¿Para qué pasó aquí? Pero ustedes por lo que tienen. Entonces, por eso quizás no se ha hecho mucho, pero tenemos más que en varios idiomas. A lo largo de nuestro matrimonio, Dios nos ha dado 3 hijos: Esteban, Ángela y William. Ahora esos ya no son muchachitos. La Ángela tiene 38 años. Y tengo 3 nietos: Noé, William y Juan Moisés. Y Dios nos dio un matrimonio muy interesante. Vivimos en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Venezuela. Y Rebeca siempre fue un soldado muy fiel. Vamos pues, se lanzan. Muy oportunista, ¿verdad? Pero en el marzo del 2006 cumplimos 40 años de casados. Para entonces ya estaba batallando por la vida, y Dios la llamó el día 28 de noviembre del año pasado. Entonces van ahora casi 11 meses. Pero cuando ella iba así enferma, mucha gente estaba orando, porque me llegaban las llamadas, los fax y todo eso. Y no había falta de oración, no había falta de fe, pero Dios estaba haciendo algo, ¿verdad? Y hablábamos así francamente, decidimos todo lo que era el final y todo. Pero yo le dije: mira, tú sabes que Dios te puede sanar, pero si Dios te recoge, porque yo veía que se iba acercando más al río cada día, dije: si Dios te recoge, busca a tu padre, ahí me esperas. Entonces tengo cita, y los seres queridos no están lejos,
Yo sé que varios de ustedes tienen seres queridos que los están esperando, pero están tan lejos como los ponemos nosotros. Y el Señor me ha dado la consolación que no está lejos, está ahí a la vuelta y está esperando. Amén. Y eso no queda mucho tiempo. Hubo una ocasión cuando el hermano Branham se le murió la suegra, y entonces, ¿verdad?, la sepultaron, etcétera. Vinieron a la casa y estaban sentados en la sala, y él, queriendo ser un buen esposo, queriendo hacer de todo para ella, entonces ella estaba llorando, y él dice: ¿qué te pasa, hija? No, es que mamá está tan lejos, y tú sabes. Dijo: mira, yo no te puedo abrir los ojos, pero me tienes que creer. Dice: está sentada ahí mismo. Entonces, no crean que están lejos, es otra dimensión más rápida que esta. Y esto ahora es la sombra, la otra es la realidad. Pero eso es difícil creer porque gastamos tanto en este cuerpo y le cuidamos tanto, pero esta es la sombra. Lo bueno viene más adelante. Amén. Entonces dejen relatarles una cosa más. En el año 61, el día 11 de junio, el profeta predicó el mensaje de Apocalipsis capítulo 5, parte 1. Cuando él ha predicado eso, él ha venido de más de 2 meses de un viaje misionero largo que andaba por el Canadá y otras partes, y en ese viaje se dio cuenta que habían aquellos que se habían acercado mucho a su ministerio. Ahora imagínense, cada uno de nosotros tenemos a dónde podemos leer correctamente, ¿verdad? Pero si lo ponemos muy cerca, no nos ayuda a nada porque está desenfocado, no lo podemos leer así de cerca. Entonces había gente que se habían acercado mucho al ministerio, y para ellos Él era Jesucristo, era Dios. Bueno, entonces tenían su tarjetita: William Branham, nuestro Señor. Sí, allá en el 60, el 61, eso no es de ahora, eso es de lejos. Y él vio eso y: ay, Señor, esto está mal, tengo que decir algo. Entonces cuando él vino y predicó ese mensaje, ¿verdad?, dio a entender que eso era haciéndolo anticristo cuando hacen eso, y no tenían bien acomodadas las cosas. Sucede que esas familias, que eran como 3 de los fuertes, tenían hijas también de la edad de Rebeca. Y durante la semana anterior habían tomado la decisión y habían acordado que ese domingo Rebeca, iba a irse con esas familias a pasar el día y volver para el culto de la noche. Bueno, pero nadie sabía lo que él iba a predicar. Entonces él predica ese tremendo mensaje. Ella se va con sus amigas allá a la casa de ellos para el mediodía, y estando allá en esa casa, ella escucha a los adultos allá en la otra parte hablando, y están diciendo barbaridades, ¿verdad? Como que mira, la gente no se dio cuenta, él habló eso y lo dijo tan suave. O sea, ellos lo tomaron todo al revés de lo que había dicho, todavía ungidos con esa cosa, creyendo todo eso. Entonces ella vio todo eso y dijo: no, esto. Entonces fue al teléfono y llama a su papá: mira, papi, esta gente está loca, sácame de aquí. Bueno, entonces él dice: mira, tú sabes, yo puedo venir por ti, pero no puedo detener el carro, voy a tener que pasar así despacio, y entonces tú vigila, cuando ves que vengo dando la vuelta, tú sales a la calle y yo voy despacito y tú te subes y nos vamos, porque no puedo detenerme aquí con esa gente. Bueno, así fue. Él viene, ella se fue a la calle, se metió al carro y se van. Una de sus cosas era que cuando él deseaba que uno se diera cuenta y recordara lo que le está diciendo, para que le quedara bien grabado, decía: fíjate dónde estás, ¿verdad? Aquí hay luces, y bueno, o sea, donde están, fíjate en el ambiente. Entonces cuando ya están en el carro, ella le está diciendo a él: papá, no vas a creer lo que están diciendo de ti. Oh, pero era profeta, él sabía muy bien lo que estaban diciendo. Y él dice: mira, quiero que te fijes dónde estamos. Ahí está el ferrocarril, aquí está la calle, está el hotel, todo eso. Dice: un día eso te va a sonar muy bueno, como que te va a gustar lo que están diciendo. No, papi, ni lo digas.
Escúchame, un día eso te va a apetecer, pero nunca caigas en esa trampa, nunca caigas por esas cosas tan locas. Ahora diríamos, ¿por qué no los desechó? ¿Por qué los tenía cerca? Él dijo, si esas cosas no hubieran aparecido, él dudaría de su ministerio. Eran parte integral del rompecabezas, que tenían que aparecer como vindicación que esto era correcto, aunque están completamente erradas. Entonces, así son las cosas, ¿verdad? No podemos discutir, no podemos decir que desechar las cosas. Como Dios nos va guiando, por ahí vamos, pase lo que pase, arrime lo que arrime, pero sabemos dónde estamos parados. Amén. Entonces, podríamos quizás decir otras cosas, pero esperemos que estas palabras sean de ayuda, que sean no tanto de alegría, pero que sirvan para algo, para dar luz, para dar un poco de iluminación en el camino. Y ustedes que no están casados o casadas todavía, no desesperen. Dios sabe, y quizás te traiga alguien de lejos, pero será el plan de Dios. Amén. Entonces pongámonos de pie.